Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística. A los que nos están siguiendo en casa, les pedimos se dispongan a participar con devoción y respeto a nuestra celebración. En los primeros días de este año, los que estamos celebrando cristianamente la encarnación de nuestra historia, tenemos razones suficientes para rebosar de alegría y empezar el año con la confianza puesta en el Dios con nosotros, que sigue siendo la base de nuestra fiesta, y permanecer fieles es la mejor consigna para el año nuevo. Con nuestra presencia en esta celebración, mostremos nuestra fidelidad a Dios y comencemos la Santa Misa con el canto de entrada. De pie, por favor. Aromas se quemen de plácido olor, delante del niño derrámense flores, adórenle reyes y pobres pastores y cantos en flores al Dios Salvador. Son bellísimos tus ojos y rizado tu cabello, como alabastro tu cuello, pura tu boca infantil. Aromas se quemen de plácido olor, delante del niño derrámense flores, adórenle reyes y pobres pastores y cantos entonen al Dios Salvador, al Dios Salvador. Y agraciados son tus brazos y tus manos que delicadas, suavísimas tus miradas, como las flores de abril. Aromas se quemen de plácido olor, delante del niño derrámense flores, adórenle reyes y pobres pastores y cantos entonen al Dios Salvador, al Dios Salvador. Acostados sobre hierbas, estás en hilo de paja, tú que al orbe desencajas en los actos de tu En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que ha nacido de la Virgen María para darnos la salvación, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos nuestra fe al iniciar estas ferias de la Navidad de Epifanía. Ofrezco la Eucaristía por el eterno descanso de Mari Carmen Salomón Álvarez, recientemente fue llamada a la casa del Padre, de Francisco Javier Nava Jiménez. También la ofrezco por todos ustedes, por la Cofradía de Nazarenos, para que Dios en este año 2006 nos conceda en especial salud y la gracia de la conversión.
Para celebrar dignamente estos misterios, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que te dignaste instruir a tu iglesia con los ejemplos y las enseñanzas de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, haz que aprendamos humildemente tu verdad y por la caridad la pongamos en práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Al iniciar el año, San Juan en su primera carta nos insiste en que debemos permanecer, un verbo que nos habla de fidelidad, de perseverancia, de mantenimiento en la verdadera fe, sin dejarnos engañar. Escuchamos atentos la primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanecerá en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 97 tiene un claro significado mesiánico y escatológico. Nos hace contemplar la victoria final de Dios sobre el poder del mal. Cantemos nosotros, como el salmista, la victoria de nuestro Dios, diciendo todos: Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo,
pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Juan el Bautista, al que habíamos oído en el Adviento, preparando los caminos del Señor, ahora lo señala, ya presente en medio de Israel. Preparémonos para escuchar el testimonio que Bautista de Jesús, de pie y cantemos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Podemos tomar asiento. Muy queridos hermanos, después de haber celebrado la octava de la Navidad que incluyó ayer con la solemnidad de María, Madre de Dios, litúrgicamente hablando, vienen las ferias de la Navidad. Les comentaba en noviembre que fue don Próspero Guéranger quien ideó el término año litúrgico y el Concilio Vaticano II le dedicó un capítulo al año litúrgico para comprender el dinamismo de estas ferias. De hecho, la gran fiesta que celebraremos en el mundo el 6, yo no sé por qué en México se adelanta el 4, pero en países como Rusia, Grecia, Polonia, la antigua Rumanía, la antigua Hungría, lo que quedó de Yugoslavia, es fiesta nacional el 6 de enero, donde se considera que es una epifanía, porque si el 25 los pastores que representan al pueblo de Israel adoran a Jesús, en cambio, estos tres extraños personajes, aunque no dice Mateo que sean tres, pero la tradición ha dicho que sean tres, representan a los pueblos del mundo entero. Después habrá otra epifanía, las bodas de Caná, cuando Jesús se manifiesta como Dios haciendo el milagro, y la última epifanía será el bautizo de Jesús, cuando Dios Padre presenta a su Hijo. Así concluirán este tiempo tan hermoso de Navidad de Epifanía. Vendrá el tiempo ordinario en 2 semanas y ya en más mes y medio vendrá ya el tiempo de la Cuaresma. A lo largo de estos días hemos escuchado al sucesor de la teología juánica. Yo creo que ustedes han leído las 3 cartas juánicas, yo creo, espero no estar equivocado, y no las firma Juan, las firma el presbítero Juan. En aquel tiempo se llama la pseudonimia, hoy se llamaría plagio. Habría que preguntarle a muchos estudiantes cuando se reciben quién ha plagiado sus tesis, que es un delito. Bueno, entonces el presbítero Juan escribe esta carta con el material que le deja el apóstol Juan. Y miren, esta carta es de fines del siglo I. Y tristemente en la iglesia, aparte de que estaba perseguida, había personas que tergiversaban el mensaje evangélico y conducían al error a muchos. Pero tristemente esas personas salían de las filas del cristianismo. Ustedes recordarán el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se está despidiendo de los presbíteros y obispos de Éfeso en Mileto. Y él les va a decir, de ustedes saldrán lobos rapaces que enseñen doctrinas perversas y muchos lo sigan. Se calcula que del siglo I al siglo V hubo cerca de 88 herejías. Después vino la escisión con Miguel Cerurario y el cardenal Humberto en el 54. Luego vino la apostasía de Martín Lutero, de Zwinglio, de Calvino y de Enrique VIII y de su hija Isabel, y se dividió Europa. Y después, ¿para qué mencionar las sectas del 19 que vienen de Estados Unidos, en especial Testigos de Jehová, mormones, y aquí en México esta secta que ha dividido a tantos mexicanos, que se llama Luz del Mundo, que están como
no digo la palabra porque estamos en la Eucaristía, pero están como tontos, que creen que su pastor es Dios. Bueno, por eso es que el autor de la primera carta dice, quien niegue que Jesús es Dios, quien niegue que Jesús es hijo del Padre, es un anticristo. Y después nos dice, no se dejen llevar por el error. Su Santidad el Papa León decía la semana pasada, él sabe toda la información del mundo, él decía que solamente 2 de cada 1000 católicos en el mundo se siguen preparando. 2. Imagine cuántos serán de 100,000, cuántos serán de 1,000,000. Es decir, son pocos. Yo por eso aquí siempre les he dicho que leamos, que estudiemos, que reflexionemos. Pero tal parece que a algunos les entra por un oído y les sale por otro, porque pasan los meses, los años y seguimos igual. Cuando uno conoce a Cristo, uno no se va a dejar embaucar por doctrinas erróneas. Cuando uno no lo conoce, tal vez puede ser el caso de algunos familiares que ustedes conocen o parientes que se hicieron de la amistad cristiana y luz del mundo, pues se dejan envolver con una facilidad espantosa y, como decía Duns Scoto en el siglo XIII, sin argumentos. Decía Duns Scoto, hay gente que debe recibir el doctorado en la ignorancia y hay mucha gente que practica estas patrañas y todavía quiere discutir con un católico que se ha preparado, eso sí. Porque decía Jerónimo en sus comentarios al Evangelio de Mateo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y por eso puede haber falacias. ¿Qué falacias hemos escuchado? Yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Quien no cree en la iglesia no puede creer en Cristo. O yo no me confieso con los padres porque los padres inventaron la confesión para enterarse de nuestros pecados. Juan capítulo 20, versículo 21. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Hay tantos que han querido destruir a nuestra iglesia, pero tristemente hay católicos que se han dejado seducir o por un puesto, o por dinero, o por poder. Baste ver la historia de la Iglesia Católica. Si algún día leen ustedes el panfleto de Lutero del año 1520 sobre la cautividad babilónica de la Iglesia Católica, mentira, mentira, mentira. Yo no sé si antecedió a la Lupita D'Alessio, pero Lutero fue un mentiroso y hizo que era doctor en Sagrada Escritura. Pero ¿saben por qué arrastró a mucha gente? Porque les dijo esta falacia argumentativa. Ustedes no tienen por qué hacer el bien. Dios les ha perdonado todo en la cruz. Y hasta dijo esta expresión torpe. En el bautizo, lo único que le presentamos a Jesús es el ajuar de la prostitución. Entonces puedes tomar, puedes ser infiel, puedes ser ladrón, puedes ser guachicolero, hasta narcotraficante, y no te va a pasar nada. Dios no te va a perdonar de nada. Pues por eso mucha gente en Alemania se animaron con esas doctrinas. Y si a los príncipes electores les dijeron, si nos separamos de Roma, ustedes se van a quedar con los bienes de la iglesia, como pasó aquí en Puebla. Uno puede ver las bellezas que tenemos en Puebla de edificios, que no sé por qué los profesionistas dicen la Puebla colonial. Yo conozco a varios y les he dicho, no es Puebla colonial, es Puebla virreinal.
esos edificios que tenemos, pues la mayoría eran de la iglesia. Correos era de la iglesia, Casa de la Cultura era de la iglesia, donde está el Museo de los Militares era de la iglesia, donde está el Portalillo era de la iglesia, donde estaba el Tribunal Superior era de la iglesia, y así podemos contabilizar unos 200 edificios que eran de la iglesia, porque los católicos de México se dejaron seducir por el dinero y el poder. Por eso hoy Jesús, a través de San Juan, nos previene y nos dice, lee, conoce a Jesús. El Evangelio, capítulo 1 de Juan, yo les recomiendo que lean a Raymond Brown, un gran exégeta, o a Schnackenburg. Yo espero que hayan leído lo que les dije en el último mes, el nacimiento del Mesías de Raymond Brown y la infancia de Jesús de Ratzinger. Bueno, Juan era famoso. Si ustedes leen estos 4 libros, que espero que algún día los lean, la cuarta égloga de Virgilio, Antigüedades judías de Flavio Josefo, la vida de los 12 Césares de Suetonio y Anales de Tácito, en estos 4 libros se habla de una expectativa mesiánica. No solamente en Israel, como lo decía Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, no, en la Ecome romana. Y por eso varios pensaron que el rey era César Augusto, el divino César. Bueno, los fariseos le preguntan a Juan, ¿eres tú al que has de venir o esperamos a otro? Y aquí podemos ver la grandeza de alma de Juan el Bautista. Porque en el campo político, empresarial y aún académico, la gente siempre quiere sobresalir. Y si golpea al otro y tira al otro, no importa. Aquí Juan tiene que descender y Jesús tiene que acrecentarse. Creo que lo vimos en la figura de Benedicto. Benedicto, desde que se recluyó, nunca más habló. Eso se llama grandeza de alma. Por más que los enemigos de la iglesia y aún católicos lo dijeron, lo hicieron renunciar. Dios mío, a veces tenemos boca más porque tenemos boca, pero no argumentamos. O el ejemplo de don Rosendo, por cierto, estuvo de obispo el más antiguo de todos, 32 años, 7 meses, 2 días y 5 horas. Desde que se salió en el 2009, nunca volvió a hablar. Y yo lo invitaba al programa de radio y dijo, no, yo ya no soy el arzobispo es Víctor. Eso es grandeza de alma. ¿Cuántos políticos salen de sus puestos y siguen hablando y hablando puras burradas? Y la gente cree que son salvadores. Y gente que está enajenada por los pagos. Yo estaba diciendo esto el Día de la Sagrada Familia, y una mujer empezó a gritar diciendo que eso no era homilía. Yo estaba hablando de las virtudes de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y el descuido que muchos papás tienen por sus hijos. Todos recordamos aquella chica que en Monterrey estaba sola a las 4 de la mañana, sus papás durmiendo y sus amigas la dejaron. Cuando está el mentado maratón de Puebla, que habían de hacerlo en el aviario, bueno, yo tengo que llegar a San Judas al cuarto para las 6 de la mañana. Yo me he encontrado en la 11 a chamacos de entre 17 a 20 años, a esos sí con buenos coches, ingiriendo bebidas y haciendo espectáculos. Eso estaba diciendo cuando aquella mujer gritó, yo la escuché y volví a seguir hablando, porque la palabra de Dios no puede estar encadenada. Pero si decir los defectos de los hijos o de los padres es malo, pues ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar si los ángeles tienen sexo o no.
como decían los teólogos antes de que llegaran los turcos y acabaran con el Imperio Romano de Oriente. No, tenemos que hablar de lo que está pasando. La figura de Juan es grandiosa porque él dice, hay uno entre ustedes que ustedes no conocen y que ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Eso es humildad. Y la humildad de los cristianos tiene que brillar tanto en sacerdotes como en fieles. Cuando un sacerdote se hace prepotente, amargado, déspota, pues no puede ser de Cristo. Cuando alguien en la cofradía de nazarenos se vuelve déspota, enojón y prepotente, no puede ser de Cristo. Todos tenemos que ser humildes y sencillos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nos va a llamar a cuentas. Y ahorita lo estamos contemplando con María del Carmen, que en un fatal accidente, por las imprudencias de tanta gente que maneja como desgraciados, mata a una persona que tiene esposa e hijos. Y es la larga lista de personas que han muerto así, como pasó con el accidente ahí del tren, que nunca le han llamado accidente, le han llamado evento ferroviario. ¿Qué pongo puntos suspensivos? ¿Les importa más el tren o quienes lo hicieron que las personas que han muerto? Y ahí veremos que nadie va a ir a la cárcel, porque ya compraron a cada quien con 400,000 pesos. En otros países demandan por millones, pero aquí le ponemos precio a la pobreza. Como decía el profeta Amós, ustedes compran a los pobres con un par de sandalias. Pero la indiferencia de muchos mexicanos es terrible. Por eso hay que pedir por los que se han ido. Yo les he dicho aquí muchas veces que la muerte no la tenemos anunciada, que podemos salir felices de la casa y no podemos regresar. Por eso hay que tratar bien a nuestros seres queridos. Decía Juan 23 cuando iniciaba el concilio, hay que ver sobre los hermanos separados, hay que ver más lo que nos une que lo que nos separa. No que nosotros tenemos el propósito tan horrible. Si quieres saber tus virtudes, muérete. Si quieres saber tus defectos, cásate. Hay que ver las virtudes y hay que amar a los que están con nosotros para que cuando llegue el momento de la muerte, pues estemos en paz. No sabemos si este año nos vamos a ir. Por cierto, pidan por mí porque estoy un poquito enfermo, delicado. Así como ustedes pidieron cuando me dio COVID. Y me decía el doctor Arispe, padre, yo le firmo ante notario que usted se alivió no por mi eficacia como médico. Usted se alivió por la gente que oró por usted. Y estar entubado 19 días es algo horrible. Entonces, cuando se acuerden, pidan por mí una oración, no para que encuentre salud, porque como se los digo en los hospitales, allá en el ISSSTE o en la BUAP, que me ponen por la salud, y aparece brindis navideño. Lástima que ya no hay copa de oro, la sidra que sabía tan rica. El negocio quebró. No, más bien yo digo, para que el enfermo haga la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que el enfermo siga clavado en la cruz, el enfermo va a seguir clavado en la cruz. Y si la voluntad de Dios es que el enfermo sane, va a sanar. Y si la voluntad de Dios es que el enfermo ya se vaya, pues se va a ir. Diría Juan Diego en el Ican Mopogua de Antonio Valeriano, cuando estaba triste por la enfermedad del tío Bernardino, le dijo a la Virgen María,
nuestro trabajo termina en la muerte. Por eso hay que aprovechar la vida. Hay que darle buena cara a la suegra que tanto aman, a la nuera, porque ustedes, queridas nueras, algún día van a ser suegras y van a sufrir lo que tal vez sufrió la suegra. Hay que reconciliarlos con nuestros hermanos que nos quitaron la herencia. Pelearnos por dinero, ¿vale la pena? Yo creo que no. Y luego en todo grupo, bueno, espero que aquí en la cofradía no circulan chismes, prejuicios, habladurías de los que integran la cofradía. Y a veces puede ser un hervidero de chismes. ¿Ya viste a fulano lo que hizo? ¿Ya viste a sutana lo que hizo? Líbreme el Señor, espero que si hay alguno así, que mejor le dé las gracias a la cofradía. Bueno, ya nos quedaríamos sin nadie, ¿verdad? Bueno, pero yo espero que los que nos portamos así, cambiemos. Porque ¿qué es lo que pide Juan el Bautista? ¿Por qué sumerge en el agua? Como arrepentimiento. Por eso la palabra metanoia, conversión, significa cambio de mente. Claro, no eran los tratos que hacía la KGB o la CIA, o los tehuacanazos que dan las procuradurías o las fiscalías hoy, porque siguen dando shocks eléctricos y tehuacanazos para que alguien firme su sentencia. Líbreme el Señor. Bueno, pero hay que cambiar. Finalmente fueron los laicos que participaron en el evento de la sinodalidad. Y un español le preguntó al Papa, ¿cómo hacer una iglesia católica que no excluya a nadie? Y el Papa le dijo, mira, perdón por lo que te voy a decir, no te vayas a enojar. El camino es la conversión. Si alguien no se quiere convertir, la iglesia no lo corre, él se excluye. Si alguien quiere tener 3 mujeres, un camino, o quiere seguir siendo guachicolero, o quiere seguir siendo halconcito, o quiere seguir robando, pues él se excluye. Si alguien se droga o se alcoholiza, él se excluye. La iglesia no corre a nadie. Somos los católicos que nos excluimos por nuestras obras. A ver, vayámonos a la luz del mundo. Nos revisan la bolsa, la cartera, y no nos dejan entrar ni con chips, ni con celulares, ni con cámaras. Vayamos a una mezquita, nos tenemos que quitar los zapatos, aunque los calcetines los tengamos agujerados. Aquí a la iglesia entran todos, pero siempre los enemigos de la iglesia que atacan tanto a nuestra iglesia están friega y friega, como los que estaban de merolicos en el mercado de la Victoria, donde sacaron cerca de 5,000 ratas. Que no me digan, que no me cuenten que la iglesia hace eso. No, nos quieren hacer pensar eso y lo creemos, porque como dice Sartori en La sociedad líquida, los medios no nos hacen pensar, nos hacen seres pensados. Pensamos lo que dicen los medios. Oye, ¿por qué piensas eso? Es que lo dijo Televisa, es que lo dijo el presidente, es que lo dijo el gobernador. Digamos, porque lo dijo Cristo, porque lo sostiene Cristo. Por eso la primera lectura nos dice, permanezcan en Cristo. Y cuando permanezcamos en Cristo, puede llover, tronar, relampaguear, que un ser querido tenga una enfermedad terminal, que un ser querido muera, debemos de mantenernos firmes. Y máxime ustedes que contemplan a Cristo con la cruz y que contemplan a María piadosísima con sus sufrimientos. Pues que el Señor nos conceda gracia y fuerza. Acérquense a la confesión, por favor, y a estas alturas supongo que habrán puesto 300 formas porque todo el mundo va a comulgar, pero oh dolor, diría don Octaviano Márquez, habrá muchos laicos que a estas alturas del partido no quieren comulgar. Sus razones tendrán,
En esa conciencia yo no me meto. Me meteré cuando se confiesen conmigo. Pues que María Santísima nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio inefable del nacimiento de Cristo. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La hojita. ¿Hay intenciones? En pie. Elevemos nuestra súplica al Padre y respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo del Bautista, sepa anunciar, no a sí misma, sino a la presencia permanente del Señor en el mundo, y en su nombre, bautice a todas las gentes, para hacerles partícipes de la salvación de Dios que nos ha otorgado Cristo Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que por su predicación preparen el camino del encuentro de los hombres con Dios, nuestro Salvador. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros gobernantes y los jefes de todas las naciones del mundo, para que, sin temor alguno ni compromisos con terceras personas, defiendan la vida y la dignidad humana con valores no negociables. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren por la pérdida de su fe, para que sean tocados por la palabra de Dios, que sana todo trauma, heridas y escándalo que la malvada conducta de algunos miembros de la Iglesia puede haberles ocasionado. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que en este año aprendamos a ser fieles al Señor y permanecer perseverantes en su doctrina. Oremos. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de Mari Carmen Salomón Álvarez, Francisco Javier Nava Juárez, por el Padre Rubén Escobar George, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste, para caminar contigo.
ponemos de pie. Reverencia. Reverencia. Danos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de los santos Basilio y Gregorio, y podamos alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Mari Carmen Salomón Álvarez, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia,
a Francisco Javier Nava Juárez, Padre Rubén Escobar George, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de profunda alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Dense la paz. La paz. La paz. Cantamos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se acercan todos los que van a comulgar, hacen una sola fila en el centro guardando su sana distancia, comulgan de frente al altar y eviten llevarse la Sagrada Eucaristía a su lugar. Los demás nos sentamos y cantamos. En un rincón, el establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé, con un canto de adoración,
niño que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Ese niño es mi Dios y mi rey. Y así siguió arrullando María a Jesús, acunando en sus brazos a Dios, y José conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él, la familia sagrada. Todos los que no pudieron comulgar sacramentalmente, hacemos la comunión espiritual diciendo: Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Que estas mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de los santos Basilio y Gregorio, para que conservemos íntegros el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que ellos enseñaron. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a darles la bendición del primer día del año. Fin que Dios no tiene tiempo. Pido al Señor que los bendiga. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que Dios, fuente y origen de toda bendición, os conceda su gracia, os bendiga copiosamente y os guarde sanos y salvos durante este año. Año 2026. Amén. Amén. Que os conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y perseverantes hasta el fin, con santa paciencia en la caridad. Amén. Que disponga en su paz sus días y ocupaciones, escuche siempre sus oraciones y los lleve felizmente a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y necesidades por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús Nazareno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Feliz año 2026. Feliz año, Buenas Padre. noches a todos. Buenas noches.
Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Ir a la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Ir a la cruz, por ti fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me amas. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartas. Junto a ti yo siempre he ido, y aún a veces te he cargado, pues he sido tú